empezar voy a hacer una especie de introducción sobre los asistentes de voz, que aunque ya desde 1970 se empezaron a utilizar como dictáfonos digitales para software médico o como contestadores automáticos, no fue hasta 2011 cuando por fin pudimos utilizarlos tal y como los conocemos ahora, que es en nuestros smartphones. Y esto fue con la llegada de Siri. Nada me impide pues darle el play, pero a lo mejor una persona que tiene artrosis o lo que sea, pues tiene más dificultad para utilizar una pantalla táctil, para utilizar un teclado. Entonces estos dispositivos sí suponen una mejora real en su día a día. Por ejemplo, la Amazon el pasado mes de agosto implementó, no sé si lo saben, una funcionalidad que es que cuando te está respondiendo tú le puedes decir que te hable un poco más deprisa, un poco más despacio. Y esto fue porque personas con discapacidad auditiva se lo habían solicitado. O sea que realmente están atentos a su comunidad de usuarios. Entonces, son unos dispositivos que están guay porque lo podemos usar con la voz y además es una tecnología accesible, nueva, con mucho potencial. Además, se pueden extender la funcionalidad de estos dispositivos en el caso de Alexa con las Alexa Skills y con Actions para Google Assistant en el caso de Google Home. Sin embargo, son bastante poco conocidas y además, si ya es poca gente la que las conoce, es mucha menos gente la que las utiliza. Entonces, esto fue todo lo que les acabo de contar, fue un poco la motivación de mi trabajo de fin de grado que presenté el pasado mes de junio, que consistía en aprovechar el potencial que tienen estos dispositivos, creando un sistema que permitiera a las personas encargadas del cuidado de un paciente en hospitalización domiciliaria, pues realizar un seguimiento de su estado de salud, utilizando una aplicación móvil y una action que ambas desarrollé para presentar este proyecto. Realmente el cuidador no tiene por qué ser un personal médico, puede ser un familiar o un auxiliar de enfermería cualquiera, pero utilicé este icono pues porque es más representativo para diferenciarlo. Y en lo que me voy a centrar en esta ponencia es en la Action para Google Assistant. Entonces, ¿cómo funciona? Pues cuando nuestro paciente quisiera hablar con nuestra Action, lo único que tiene que decirle al altavoz es que quiere hablar con mi cuidador, que en este caso es el nombre que yo le puse al bot, porque me parece que es un comando bastante natural y no es hablar con aplicación 1, sino que tiene algo más de sentido. Entonces Google Assistant se va a encargar de transcribir la voz a texto y de interpretar el lenguaje natural. Entonces, eso es algo por lo que nosotros no nos tendremos que preocupar. A partir de este momento ya no vamos a estar hablando con Google Assistant, sino que vamos a estar hablando con nuestro bot conversacional. Entonces, de hecho, vamos a notarlo porque la voz va a ser diferente y esto está hecho a propósito para que podamos saber con quién estamos hablando en cada momento. Entonces, un bot conversacional, para crearlo necesitamos un proyecto en Dialogflow, que es donde vamos a crear, a diseñar la conversación. Dialogflow es la plataforma para crear estos bots conversacionales propuesta por Google, que en comparación con otras herramientas, pues es muy sencilla de utilizar y requiere escribir muy poco código y además se puede integrar fácilmente con un montón de tecnologías. Se puede integrar con las Actions para Google Assistant,
con Slack, con Telegram, con Skype, si alguien lo sigue utilizando. Y por otra parte necesitamos un proyecto de Actions on Google, que será lo que nos permita realmente utilizar nuestro bot desde los dispositivos de Google, que puede ser cualquiera desde que tengamos Google Assistant, un Google Home, el coche, el propio teléfono o cualquier otro dispositivo. Entonces, esta sería la consola de Actions on Google. Primero, antes de entrar aquí, vamos a tener que rellenar un par de datos, pero es súper sencillo. Y cuando le damos a añadir nuestra primera acción, directamente nos redirige a Dialogflow, que nuevamente nos va a pedir un par de datos, y ya podemos empezar a diseñar la conversación. Entonces, como les digo, es súper sencillo. No requiere más que estos 3 pasos que les acabo de decir. Entonces, como habíamos dicho, a partir de este momento, ya todos los comandos de voz que diga el paciente los va a procesar Dialogflow, porque lo hemos integrado con nuestra action para Google Assistant. Entonces, ahora, como ya expliqué, Dialogflow es para crear los bots conversacionales y las conversaciones se dividen en las tareas que puede realizar el usuario, que son lo que se llaman intent. Por ejemplo, un intent puede ser que el paciente le quiera avisar a su cuidador de que ha habido una emergencia. Entonces, este intent se invoca con las training phrases, que son los comandos de voz que dice el usuario, que es como que saltan ese evento de que ese intent lo quiera hacer el usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser avisar de que hay una emergencia, ayuda, etc. Después, cada intent va a tener opcionalmente un fulfillment, que esto es el acceso a un servicio externo. No todos los intents requieren un fulfillment. Por ejemplo, si tú le dices al asistente hola y te responde buenos días, eso no requiere el acceso a nada. Simplemente es un texto predefinido. Que ese texto predefinido es lo que llamamos respuesta, que sí tiene obligatoriamente todos los intents. Bueno, y que esa respuesta es la que el altavoz le va a leer al usuario en voz alta para que sepa lo que está pasando en la conversación. Esta es la consola de Dialogflow. Entonces el intent yo le he llamado Send Notification y aquí están todas las training phrases para ese intent. Es muy fácil configurarlas, simplemente se escriben desde la cajita de texto que hay ahí arriba y es realmente fácil de hacer, no requiere, como digo, nada de código. Y habíamos dicho que algunos intents tienen fulfillment, entonces en este caso lo tiene activado y como la respuesta que le demos al usuario es en base a lo que se ejecuta en ese fulfillment, pues la cajita de respuesta todavía está vacía porque no sabemos qué le vamos a decir. Entonces ahora sabemos que cuando el usuario dice hay una emergencia, Dialogflow lo va a procesar y lo va a buscar entre todas las training phrases de los intents que tenga nuestro bot conversacional. Entonces, en este caso, como habíamos dicho que tiene un fulfillment, pues este es el fulfillment, que es un código escrito en Node.js que se encarga, no sé si lo pueden leer, pero al principio en la primera función inserta la notificación en la base de datos y en la siguiente línea tenemos conversation.close, que es la función que le devuelve a nuestro altavoz la frase que va a leer en voz alta, que sería, vale, voy a notificar a tu cuidador. Entonces, si esto yo lo tengo en local, ¿cómo funciona desde el altavoz? Pues porque lo vamos a rapear, a envolver en una Cloud Function, que lo vamos a desplegar en la nube y se va a ejecutar en un entorno Node.js que nos proporciona Google, que nosotros no nos tenemos que encargar de nada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el Firebase CLI, que realmente no es CLI, es Command Line Interface, con NPM, y la primera vez que lo queramos usar, pues lo tenemos que asignar a un proyecto de Firebase. Y una vez tengamos hayamos ejecutado ese comando, nos va a salir desde la propia consola de Firebase este link, que es el que después vamos a copiar en Dialogflow. Y ya está integrado Firebase con Dialogflow. Entonces, a partir de aquí, cada vez que hagamos un cambio en el código, simplemente con escribir en la consola, desde el directorio donde tenemos la función escrita, Firebase Deploy, que es como el despliegue, vamos a tardar aproximadamente unos 40 segundos van a pasar unos 40 segundos hasta que podamos utilizarlo en nuestros dispositivos reales. Y esto sería en entorno de desarrollo. Por ejemplo, si yo acabo de hacer una funcionalidad nueva y la quiero probar, lo despliego, espero 30 segundos y ya lo puedo probar en mi teléfono móvil. Y esto sería en el entorno de desarrollo, pero después si lo queremos publicar en la tienda, nuestra action pues ya tendríamos que pasar por un proceso de revisión, tenemos que asignarle una foto, una descripción, y eso sí tardaría un poquito más de tiempo, pero lo que es probarlo en fase de desarrollo es súper rápido.
Entonces, este es el aspecto que tendría la notificación que hemos insertado en la base de datos, es un timestamp con la fecha y la hora, y que la emergencia ha sido, que la notificación ha sido de tipo de emergencia. La base de datos la podemos utilizar porque, como hicimos antes, ya hemos configurado Firebase como dependencia de nuestro proyecto. Entonces podemos utilizar las soluciones de bases de datos que nos propone, que son las Real-Time Database y las Cloud Firestore, que esa es la que yo he utilizado aquí. La diferencia es que realmente nos permite utilizar pues, unas consultas más complejas con operaciones de ordenado y de filtrado antes de recuperar los datos, así que es más cómodo. Entonces, ahí se ve el final de la conversación, que es la frase que nosotros le habíamos dicho que le mandara al altavoz, y la va a leer en alto. Este es el diagrama con lo que sería el flujo de la información que hemos visto. Las tres primeras burbujas azules son cuando el usuario le dice al altavoz que quiere hablar con nuestro bot conversacional, y abajo es cuando dice cualquiera de nuestros intents, que realmente es lo que acabamos de ver. Entonces, la acción que yo desarrollé tenía más intent que este. Tenía un intent de bienvenida que lo tienen todos los bots por defecto, que es la frase que te dice cuando empiezas a hablar con él. Después un intent de despedida, que es opcional, pero es muy recomendable para que el usuario pueda abandonar la conversación en cualquier momento. Después, inicio de sesión, que este intent yo lo necesite porque la primera vez que el usuario habla con la action, pues tengo que pedirle que me deje utilizar su correo electrónico, porque es lo que yo voy a utilizar para identificarlo y para saber quién realmente ha sido quien ha dicho que hay una emergencia. Después la acción de emergencia, que es la que acabamos de ver, que realmente se llama Send Notification. La acción de medicamentos, que esto no lo expliqué porque está como contemplado en la parte de la aplicación móvil, pero los cuidadores pueden registrar medicamentos que se tiene que tomar su paciente y lo ponen a determinada hora. Entonces, cuando llega a esa determinada hora, se inserta en la base de datos, y de tal manera que cuando el usuario le pregunte al bot qué medicamentos tiene que tomar, igual que antes, se hace una query y nos devuelve, por ejemplo, aquí dice que se tiene que tomar un ibuprofeno. Entonces, cuando el usuario diga que ya se los tomó, de nuevo lo va a registrar en la base de datos, y cuando lo vuelva a preguntar le va a decir que ya se los tomó. Entonces, el cuidador va a poder hacer un seguimiento de esto a través de la aplicación móvil, porque le van a salir en verde si se lo ha tomado y en amarillo si aún está pendiente. Y por último, el intent de constantes vitales. Este intent es un poco diferente de los demás porque no se va a ejecutar el fulfillment hasta que el usuario dé los dos valores que está pidiendo, que sería el de la temperatura corporal en grados centígrados y la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Si el usuario no se los da o no le responde otra cosa, los va a seguir preguntando. Y cuando ya los tenga, pues lo va a registrar en la base de datos exactamente igual que como expliqué antes. Entonces, este es el vídeo con la demostración del proyecto, que no sé si lo puedo poner yo desde aquí. A ver. A ver. Aquí. Lo estoy intentando, ¿vale? Entonces, eso es cuando avisa de una emergencia y el cuidador toca en esa emergencia y se abre un evento de Google Maps con la ruta desde su ubicación actual hasta el domicilio del paciente. Ahora, esto es la gestión de los medicamentos, que la chica esta sería la cuidadora y estaría registrando un medicamento. En este caso va a registrar 2. Entonces, ahora supongo que no se escucha, pero cuando le pregunta, pues, le dice que los que tiene pendiente de tomar, que es básicamente lo que acabo de explicar. A ver. Entonces, este es el resumen de las aplicaciones, de las tecnologías que hemos visto, que son Google Assistant, que en este caso lo estábamos suponiendo que se estaba utilizando en Google Home. El proyecto de Actions on Google para poder utilizarlos de estos dispositivos, de Dialogflow para diseñar la conversación,
Cloud Functions de Firebase para poder desplegarlo en la nube y Firebase para registrar todos los eventos. Entonces, como conclusiones, que todas las actions cuando se están ejecutando realmente da igual desde donde las estemos utilizando, que ya puede ser desde lo que decía, desde el coche, el móvil o lo que sea, se van a ejecutar en la nube. Después, que son los altavoces inteligentes son una tecnología de accesibilidad súper potente y con un montón de potencial. Y por último, que las grandes compañías, que son en este caso Amazon y Google, están apostando un montón por las actions para Google Assistant y las skills para Alexa, y realmente lo están haciendo muy fácil para que podamos desarrollarlo. Entonces, si alguien tiene curiosidad o lo que sea, yo les animo a que lo prueben porque no es complicado, y si tienen alguna idea, que realmente eso es lo difícil, pues desarrollarlo realmente no les cuesta nada. Y con esto termino, y si tienen alguna pregunta.